Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y quiero nuevamente que me acompañes a leer el versículo 8. Por tanto, quiero que lo digas con convicción y se lo puedas referir a tu hermano que está al lado. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dígalo otra vez. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El día de hoy, en base a esta porción de la Biblia, vamos a compartir con ustedes el siguiente tema: prestos a defender las buenas noticias del Eterno. Tiene que haber predisposición a defender las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? El Evangelio de Cristo. Esas buenas noticias que hoy la sociedad y la humanidad en general necesitan escuchar en medio de un mundo sin esperanza, atribulado, golpeado por crisis, por adversidades, por situaciones que de una u otra manera están marcando en sí al ser humano como tal. Nuevamente estas semanas se está apoderando del mundo entero el temor, por lo que aparentemente ya los organismos mundiales están anunciando. Nuevamente estamos de frente a una posible fase de un nuevo virus, tal vez una mutación de la última variante Plus. Pero ya vemos en China, vemos en Rusia, vemos ciertos países de Europa que están regresando los hospitales a tomar ese estado de saturación. Y nuevamente se comienza a especular de las posibles situaciones a febrero del 2022. Y comienza nuevamente la inestabilidad, comienza nuevamente a golpear en el ser humano, en la sociedad. Y unos dicen, si todavía no terminamos de salir de esta, entrar a otra situación. Muchos se consideran sobrevivientes, muchos se consideran privilegiados. Yo creo que simplemente debemos considerarnos hombres y mujeres bendecidos en la misericordia eterna del Señor que aún nos quiere tener en esta tierra. Por lo tanto, tú y yo debemos de estar prestos a defender las buenas noticias del Eterno, a provocar un impacto en el mundo, a llenar el mundo de amor, a llenar al mundo de la pasión de Cristo, a llenar al mundo de esperanza. Y esta temática la vamos a acompañar dentro de lo que durante todo este 2021, hasta la presente fecha, hemos venido compartiendo nuestra fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es nuestro propósito. Y vamos a seguir hasta el último domingo de este año hablando respecto de la fidelidad de Dios. En el marco ya bíblico de esta porción que el día de hoy el Señor nos permite compartir con ustedes, Pablo era un gran discípulo, un gran soldado, un gran seguidor. Debemos de recordar que discípulo es aquel que sigue los pasos del Maestro, que sigue los pasos de Jesús. Y Pablo era un gran soldado de Cristo. Por unos 20 años había peleado por el Evangelio. Aproximadamente entre situaciones que lo habían llevado a estar frente a la muerte, preso y rodeado de tanta gente que quería lastimarlo. Y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, en la segunda carta que le dirige a su hijo espiritual Timoteo. 20 años aproximadamente
peleando el poder entregar y compartir las buenas nuevas noticias. Ahora está en la cárcel y cerca de la muerte, porque dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él le dirige esta carta a su hijo espiritual, a Timoteo. Él dedica un tiempo en ese contexto para animar a su hijo espiritual, para animarlo a tomar la batuta, para seguir peleando la buena batalla. Un hombre como este siervo de Dios, que sin importar las circunstancias perseveraba y siempre estaba presto a llevar esas buenas noticias a quien más lo necesitaba. En tal sentido, debemos de estar plenamente convencidos de que tú y yo tenemos exactamente el mismo llamado a presentar defensa con nuestra vida, si es necesario, para llevar las buenas noticias al mundo que lo necesita. Este capítulo que toma esta primera carta, en este caso, la segunda entrega de Timoteo, nos invita a ver el apóstol Pablo el énfasis de dos cosas importantes en la vida de todo cristiano. Todo cristiano que desea luchar por el evangelio, y debemos de tomar en cuenta, en primera instancia, la vida espiritual que necesitamos tener para defender esas buenas noticias, para llevar esas buenas noticias. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, y es lo que hoy el Señor a través del Espíritu Santo desafía a la iglesia: si vamos a estar prestos para defender las buenas noticias del Eterno, debemos de mirar primero hacia adentro, debemos de mirar nuestra vida espiritual, aquella vida espiritual que tú y yo necesitamos tener para poder pelear correctamente. Y la segunda característica que debe tener todo cristiano es las acciones que debemos cumplir en esta lucha espiritual. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Y por eso comenzamos mirando cómo debemos de vivir y también qué debemos de hacer. En primera instancia, la vida espiritual de un discípulo de Cristo. ¿Cómo es la vida espiritual de un cristiano hoy en pleno siglo XXI? ¿Cómo es la vida espiritual que tú y yo llevamos a la fecha al identificarnos como seguidor de Cristo, como hijos de Dios? Y hay tres cosas que Pablo menciona en este capítulo como requisitos indispensables para ser un buen discípulo, para ser un buen cristiano, para ser un buen soldado de Cristo. Porque todo cristiano debe de tener, en primer lugar, una fe innegable. Una fe innegable. La fe no solamente se trata de repetir de manera provocada por a veces un estribillo, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no sabemos. Va más allá a hablar de una fe innegable que debe de caracterizar la vida de todo discípulo de Cristo. Una fe incuestionable, genuina, una fe indudable. Y 2 Timoteo nos invita a ver en el capítulo 1, versículo 5, lo que el apóstol Pablo ve en Timoteo. Y dice este versículo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. A Pablo el Señor le ponía en sus pensamientos el que recuerde la fe no fingida que hay en Timoteo. Timoteo tenía una fe no fingida, y en el griego encontramos la palabra anupokritos, en otras palabras, que significa sin hipocresía. La fe de Timoteo era sin hipocresía, era una fe genuina, era una fe maravillosamente interesante. Timoteo tenía una fe verdadera basada en la obra interna del Espíritu Santo en su vida. La fe es un regalo de Dios, y la fe que viene como ese regalo de Dios tiene dos elementos importantes. Primero, una seguridad que sentimos interiormente. Internamente sentimos seguridad.
Cuando el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, usted no tiene por qué dudarlo. Usted siente internamente seguridad. Soy un hijo de Dios. Pero también tiene un contenido específico, y el versículo 9 nos dice, más adelante en este primer capítulo de 2 Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hay un contenido específico en la fe verdadera que todo cristiano debe de profesar. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta fe nos aferra a Cristo y nos invita a poner la mirada en la eternidad, más allá de pensar en el tiempo y en el espacio que limita la vida en la tierra, a poner la mirada en la eternidad. Y Pablo tenía esta clase de fe. Dice, versículo 12, lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Dice también, y hoy estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa misma fe que Pablo tenía, la veía en Timoteo. Esa fe no fingida, esa fe verdadera, esa fe genuina, esa fe sin hipocresía. Todo hijo de Dios debe de tener. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de fe vivimos? ¿Qué clase de fe estamos compartiendo? ¿Nuestra fe es sin hipocresía? ¿Nuestra fe es realmente verdadera? ¿Realmente sabemos a quién le hemos creído? Estamos viviendo en tiempos que realmente nos deben de llamar a la reflexión. Los días que vivimos son días escritos hace muchos siglos atrás. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo? ¿Acaso el mismo apóstol Pablo no nos permite un día como hoy también, al celebrar la cena del Señor, y nos invita a examinarnos a vosotros mismos? Incluso en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Estamos en la fe de Cristo? ¿Estamos en la fe verdadera? ¿Estamos en la fe genuina? Eso debe de llamarnos a nosotros la atención. Por algo el Señor nos invita a examinarnos. Y la pregunta que hace este versículo de 2 Corintios 13:5 dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué clase de fe tenemos al momento? Y lo dejo como parte de la reflexión a una pregunta que todos deberíamos de contestarnos en este día. ¿Tenemos esa fe como Timoteo? ¿Tenemos esa fe como el apóstol Pablo? ¿Es una fe verdadera? ¿Es una fe genuina? Porque lo segundo que se nos pide a nosotros en este hermoso e interesante análisis de lo que debe de tener la vida espiritual de un discípulo, además de haber una fe genuina, una fe verdadera, debe de haber pasión. Debe de haber pasión del alma. Pasión del alma. Veamos qué dice el versículo 6 en la lectura central que tenemos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives, dice, el fuego del don, del regalo de Dios. Un soldado de Cristo, es decir, un verdadero cristiano, no puede luchar a medias tintas. No puede andar de ahí por la vida viviendo en forma desganada. O es o no es. O está frío o está caliente. Porque los tibios, dice el Señor, los voy a vomitar de mi boca. No puede andar un seguidor de Cristo viviendo la vida de manera desganada. Un día voy a la iglesia, otro día no. Un día leo la Biblia, otro día no. Un día hablo de Cristo, otro día no. No podemos andar viviendo en intermitencia. Dios no ha llamado a nadie a vivir de manera híbrida. Por eso el Señor no nos llama luciérnagas a los hijos de Él. La luciérnaga es la que se prende y se apaga. ¿Usted es acaso un tipo de cristiano que se prende y se apaga? Por eso es importante la pasión
en el alma que tiene que haber en la vida de todo cristiano. Debe de ser vehemente, debe de ser apasionado en esta batalla que día a día enfrentamos en la vida. Pablo era muy ferviente y eso lo podemos ver a lo largo de todos sus viajes misioneros, de todo su ministerio. Era un hombre apasionado e incluso antes de venir a los pies de Cristo se veía en él esa vehemencia, ese amor por defender en aquella época, defendía lo que creía que estaba bien. Pero cuando llegó a los pies de Cristo, esa pasión creció más, mucho más. Y todo hijo de Dios debe de ser apasionado. Pero el apóstol Pablo sabía que Timoteo no era tan apasionado. El apóstol Pablo veía en su hijo espiritual un carácter diferente. Timoteo tenía la tendencia a ser tímido, introvertido, de esos que le da un poquito de temor hablar de Cristo, pronunciar el evangelio, defender las buenas noticias. Y a muchos de nosotros tal vez nos ha pasado que necesitamos un empujoncito para salir y predicar, para compartir las buenas nuevas. A veces necesitamos más que un empujón algunos. En este caso, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era dar ese empujoncito a Timoteo. Y por eso le anima a vivir una vida de avivamiento espiritual. Cuando el versículo 6 le dice que avives el fuego del don de Dios, te aconsejo, Timoteo, que no te gane el temor interno de creer que lo vas a hacer en tus fuerzas. Debe de haber pasión. Y en medio de eso podemos darnos cuenta que solo el Espíritu Santo de Dios puede darnos esa pasión del alma. Nos puede llevar realmente a vivir apasionados para servir al Señor. ¿Cuántos son apasionados por servir al Señor? No, pero de verdad, ¿cuántos son apasionados? ¿Cuántos, dígame, cuántos son apasionados por servir al Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Y usted dónde sirve al Señor? Usted comienza sirviendo en su casa, cumpliendo un buen rol como esposo, como padre, como hijo, cumpliendo un buen rol como ciudadano también. Pastor, no pertenezco a ningún ministerio aquí en la iglesia, pero pertenece al ministerio más grande, el de reconciliación, al cual tú y yo como embajadores de Cristo estamos llamados a propagar el evangelio de Cristo. Y hoy el Señor te dice, te aconsejo que avives el don, el Espíritu Santo que mora en ti para que prediques la palabra que Él nos ha dado. ¿Usted sabía algo de eso? ¿Usted ha manifestado en su vida diaria el servicio apasionado por compartir a Cristo a los demás? Usted se pregunta cuántas personas en los últimos años se han ido sin Cristo y vivían alrededor suyo. ¿Cuántos familiares suyos han dejado esta tierra sin conocer de Cristo Jesús? Y hoy el Señor te anima a que avives ese don que hay en ti, en todo cristiano, en todo hijo de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En el momento que recibimos a Cristo, recibimos ese don maravilloso del Espíritu Santo. Una fe innegable por un lado, una fe verdadera, pero también la pasión del alma, que solo puede ser posible a través del Espíritu Santo. Pero también algo importante en la vida de todo cristiano, en la vida espiritual de todo cristiano, es la fuerza espiritual. Y dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios, dígalo conmigo, porque no nos ha dado Dios, pero dígalo en voz alta si está siguiendo la lectura, porque no nos ha dado Dios, sino de poder, de amor y dominio propio. En otras palabras, no es suficiente ser apasionado. No es suficiente solo tener pasión. Se necesita entender que hay mucha pasión pasajera. Hay mucha pasión coyuntural, momentánea. Hay muchos que suben así de manera efervescente. Suben y suben, escalan y así mismo se vienen abajo. Ya cuando el Señor comienza a demandar más y más de ti,
Comenzamos entonces a meter el pretexto del trabajo, del negocio, de la casa, de los hijos, de mi vida, etcétera, etcétera. Y así como subimos un momento, caímos de manera tácita en ese servicio. Por eso nos hace ver la palabra de Dios. No es suficiente ser fervientes, no es suficiente ser apasionados. Lo que se requiere es fuerza espiritual. La fuerza espiritual es importante para enfrentar el sufrimiento que muchas veces no es bien canalizado y evitar el peligro de avergonzarnos. La gente se avergüenza no porque dice literalmente me avergüenzo, sino porque simplemente le da la espalda a Dios, porque simplemente se enfría, porque simplemente se hace apático a las cosas del reino. 2 Timoteo 1:8, un poquito más adelante dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Si has recibido poder, amor y dominio propio, no te avergüences de testificar, de decirle al mundo quién es tu Señor. Si usted recuerda las palabras de Pedro, en cambio, dice que ahora somos real sacerdocio, nación santa, somos un linaje escogido para servir a Dios, aquel que nos pone ahora en el reino de su Hijo, que nos sacó de la oscuridad y de las tinieblas, pero ¿con qué propósito? Para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. La fuerza es la habilidad de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cuánta gente en la pandemia tiró la toalla? ¿Cuánta gente en la pandemia se tiró para atrás? ¿Será acaso que viene ahora esa pandemia con más fuerza? ¿Será acaso que a la iglesia va a seguir siendo puesta a prueba? ¿Será acaso que aún la humanidad va a seguir siendo puesta a prueba? ¿Será un juicio para la humanidad en sí mismo? Las cosas que pueden estar por venir, de repente aún es porque hay que seguir viendo si realmente hay fuerza espiritual en la iglesia de Cristo para seguir perseverando. ¿Cuántas iglesias se tuvieron que cerrar porque sus miembros eran cobardes? ¿Cuántas iglesias tuvieron que dejar de predicar el evangelio de Cristo porque no había cómo sustentar la misma? El que se acobarda es simplemente aquel que de repente dijo: yo soy cristiano, amo a Cristo, pero sin embargo cuando las cosas se pusieron difíciles, tiraron el cuerpo para atrás, se hicieron para atrás. Y eso ha pasado en el mundo entero. Y hoy el Señor le dice: mi iglesia tiene que tener fuerza espiritual para seguir adelante a pesar de cómo se pongan las cosas. Eso es fuerza espiritual. Si usted mira en la misma vida de Pablo, él estaba en la cárcel. Pablo se quedó solo, pero no se avergonzaba. Pablo seguía compartiendo esas buenas noticias porque su corazón estaba presto fielmente a honrar a Dios, compartiendo las buenas nuevas noticias a toda aquella persona que demandaba. Pablo nos hace ver en este versículo 15 del capítulo que estamos viendo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Imagínense, me abandonaron. ¿Qué significa? Algunos no quedaron firmes bajo la presión del servicio a Dios. Cuando la gente abandona el servicio a Dios es porque no había fuerza. Por eso, amado hermano y amigo, yo te invito a que no te llenes de emoción, a que no te llenes simplemente de aquellos mensajes que llevan simple y llanamente, y discúlpame la redundancia, una pizca de palabra y mucha emoción. La pasión es buena, pero no suficiente. Se necesita la fuerza espiritual, y la fuerza espiritual solo puede venir por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, por medio de su palabra, la que te va a nutrir. Un hombre fuerte, una mujer fuerte es alguien que se alimenta bien. No es alguien que simplemente aparenta estar bien, sino que está bien por dentro porque se nutre correctamente. Acuérdese, no es lo mismo comer
llenarse y nutrirse. Son cosas distintas. La gente come, sí, puede comer chatarra. La chatarra te puede llenar, sí, es verdad, pero no te puede nutrir. En cambio, tú tienes que comer para nutrirte, para que haya fortaleza espiritual en tu vida. Lo uno viene como consecuencia de lo otro. Esa fe innegable, esa pasión del alma y esa fuerza espiritual deben de caracterizar la vida de todo cristiano que está presto a defender las buenas noticias del Eterno en estos tiempos, sobre todo. Tiempos actuales en donde se nos está llamando como iglesia a servir al Señor, a servir al Señor. Hay muchos que hoy están regresando al mundo y lo hacen de una manera tan sutil. Regresan al mundo como cristianos, regresan al mundo como seguidores de Cristo. No se dan cuenta que están metidos ya en el mundo desde hace mucho rato. Dios tenga misericordia de esta iglesia y de sus miembros. Por otra parte, una vez que conocemos cómo es la vida espiritual que debe de caracterizar a todo buen discípulo de Cristo, también hay acciones que debemos de hacer. Acciones importantes. No es suficiente tener una buena vida espiritual. Lo enfatizamos. No es suficiente. Es posible tener buenas ideas, intenciones, pero no hacer nada. A veces solo hablamos y no hacemos nada. Por lo tanto, hay que notar 4 cosas fundamentales en el discípulo de Cristo para hacer defensa a las buenas noticias del Eterno. Primero, conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio. ¿Usted conoce el Evangelio? Pero, pastor, si yo soy cristiano, ¿cómo no voy a conocer el Evangelio? Usted conoce el Evangelio. ¿En qué radica el Evangelio? ¿Qué Evangelio usted está compartiendo? Si usted se aleja de la palabra de Dios en su vida, difícilmente usted va a conocer el Evangelio de Cristo. ¿Dónde comienza el Evangelio? ¿Dónde vemos que comienza el Evangelio? El plan de salvación. ¿Dónde empieza esa propuesta de redención para aquella humanidad caída? Usted conoce claramente el Evangelio que comparte. Ayer escuchaba en una ceremonia un testimonio de uno de los alumnos en esta ceremonia y decía claramente que su profesor le había mencionado: ay, qué pena, dice, están buscando un título y muchas veces ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia lo saben. Eso evidencia mucho, amado hermano, evidencia mucho del engaño de Satanás, porque estamos dejando el libro de libros, el manual de vida por excelencia, a un lado. Nos estamos nutriendo de fantasías, de emociones, y ni siquiera conocemos el libro que contiene el Evangelio de Cristo. Usted conoce el Evangelio, tiene que conocer la palabra. Usted conoce la palabra porque usted se alimenta de la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay en usted la palabra de Dios, por su boca va a salir palabra que Dios ha puesto en su corazón. Dice el versículo 9 y 10 de segunda de Timoteo, primer capítulo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todo soldado debe de conocer bien sus armas. ¿Cuáles son las armas que utilizan los seguidores de Cristo Jesús? ¿Cuáles son esas armas de nuestra milicia en Cristo Jesús? Todo buen soldado, discípulo, conoce. El siervo de Dios tiene varias armas espirituales. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Efesios 6, 10 al 20. Puede ver la armadura, puede ver cuáles son esas armas de nuestra milicia. Y por lo tanto tenemos que saber utilizarlas. Pero en medio de todo eso hay una arma principal, y es el mismo Evangelio. Son las mismas palabras que Jesús nos compartió. Ahora poderlas compartir.
Vamos al libro de Romanos. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16? Porque no me avergüenzo del evangelio. Dígalo conmigo. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque no me avergüenzo de compartirle al mundo las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo, sin importar el lugar donde me encuentre. Porque no me avergüenzo delante de mis amigos decir que soy cristiano. Porque no me avergüenzo delante de mi familia decir que soy cristiano y actuar como cristiano. Por lo tanto, todo buen discípulo de Cristo debe de conocer bien el evangelio, sin importar en el área que usted sirva, sin importar si usted es un pastor, un diácono o un asistente más cada fin de semana. Todos, como hijos de Dios, estamos llamados a conocer el evangelio. Y aquí en estos versículos que leímos hace un momento, el 9 y el 10 de 2 de Timoteo, capítulo 1, encontramos varios elementos que usted y yo debemos de tener siempre presente. Conocer el evangelio. La salvación es obra de Dios. Dios llama a la salvación. La salvación del hombre depende del propósito de Dios. La salvación es de gracia, por gracia. La salvación es fruto de la obra única y exclusiva de Cristo. La salvación concede vida eterna. Usted conoce el evangelio, compártalo. Usted conoce quién es Cristo, compártalo. Conocemos en realidad el evangelio de Cristo. Compartir el evangelio no es solo decir soy cristiano. Compartir el evangelio significa conocer qué es el evangelio. La gente afuera espera que tú y yo conozcamos esa buena noticia con la finalidad de dar testimonio del evangelio. Entonces, ¿cuáles son estas acciones? En primer lugar, conocer. En segundo lugar, testificar. Versículo 8, en la primera parte dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Conozco el evangelio y lo comparto al testificarlo. Y si usted ve el versículo 11, un poquito más adelante, dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice el versículo 11. Y quiero que lo tenga bien claro el versículo 11. Porque estamos llamados a no avergonzarnos y a dar testimonio de nuestro Señor. No solo debemos de conocer el evangelio, sino difundirlo. Tenemos que dar testimonio de ello. Y aquí la palabra en griego es marturión. Marturión. La palabra que se utiliza es marturión. Tantos murieron por testificar de Cristo. Tantos murieron por testificar, que la palabra que se utiliza es mártir, para poder describir esa defensa, esa testificación del evangelio de Cristo. Marturión nos trae de manera inmediata a ver los mártires de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han compartido el evangelio de Cristo. Y todos debemos de estar dispuestos a sufrir cierta vergüenza y a participar de las aflicciones por el evangelio. Por eso este versículo 8 en la segunda parte también dice claramente que participe de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Estamos dispuestos a sufrir por el evangelio? ¿Cuánto está dispuesto usted a sufrir? Usted se ha visto esas imágenes que corren en las redes sociales. De manera muy gráfica se ven dos lugares. El uno, la iglesia, donde se predica de Cristo, y el otro, un famoso auditorio donde se predica del positivismo, donde se predica de la prosperidad, donde se predica que todo va a ir bien, donde se predica de Cristo está vacía. Y el otro lugar hay colas y multitudes
que quieren entrar a escuchar ese mensaje de 5 centavos de emociones. Estamos dispuestos a sufrir, como manda la palabra, esa vergüenza y participar en las aflicciones del Evangelio. Probablemente te quedes sin amigos, probablemente te quedes sin familia, probablemente te margine la sociedad, pero al final la recompensa que tú y yo esperamos es eterna. Pero lo bonito de todo es que siempre yo resumo de que hay 2 momentos, 2 decisiones, 2 consecuencias. El hombre en medio para tomar decisiones. Cristo representa la luz, la vida eterna. El mundo y su príncipe de las tinieblas representan esclavitud y muerte eterna. Mi decisión en la fe puesta en Cristo Jesús me va a llevar a la vida eterna con Cristo o a la eterna separación en la gehenna eterna con Satanás y sus seguidores. Usted decide, usted toma decisiones todos los días, usted tiene que vivir para Cristo, usted no tiene que pensar en un momento de la vida, pensar como aquella persona perjudicada en su mentalidad que la lleva obtusamente a tomar decisiones por vivir una sola vida. Dice, hay que disfrutar, la vida es una sola, la vida es una sola, disfrutémosla. Sí, la vida es una sola, pero también recuerda que el infierno es eterno y real. ¿Cuál vida vas a disfrutar? ¿La de esta tierra o la vida eterna en Cristo Jesús? Defensa tiene que llevarte a que el testimonio tiene también varias partes. Y Pablo lo dice en el versículo 11, claramente, predicador. Ese testimonio que estamos llamados a dar de nuestro Señor Jesucristo como predicador, en el griego kerups, heraldo, a proclamar las buenas nuevas. Tú y yo estamos llamados a proclamar el mensaje que nos ha sido dado del Rey de Reyes y Señor de Señores, a no cambiarlo. Nosotros tenemos que ser heraldos del Evangelio, testificar como heraldos. También habla él como apóstol, en el griego apóstolos, grandes embarcaciones en ese tiempo, que significa enviados a proclamar las buenas nuevas noticias. Como heraldos somos llamados y enviados a proclamar, a predicar las buenas noticias. Pastores, que no tengo dinero para movilizarme, pastores que no tengo carro, pastores que no tengo lo de acá, pastores que esto de acá. Pero hoy, gracias a Dios, ¿quién no tiene un celular a la mano? ¿Quién no tiene el WhatsApp? ¿Quién no utiliza redes sociales? ¿Quién no puede compartir en una videollamada a aquella persona que de repente esté en el otro lugar del mundo, pero le puedo predicar la palabra? Ya no hay pretexto. La iglesia no tiene pretexto para no compartir las buenas nuevas noticias. Como heraldo, como apóstolos enviados a predicar la palabra de Dios, como maestros. Hay un término en el griego, didascalos, que significa instruir y edificar nuevos creyentes. A veces solamente nos convertimos en hombres y mujeres para producir decisiones. El Señor dice, es importante la enseñanza, el discipulado, es importante compartirle al mundo, una vez que ha venido a Cristo Jesús, las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque, amados hermanos, si estamos llamados a conocer el Evangelio y también a compartirlo? ¿Cuál es el enfoque, amados hermanos, en tu vida de servicio? Prestos a defender las buenas noticias del Eterno. Pero también hay que guardar la integridad del Evangelio. Guardar la integridad del Evangelio. Al difundir el Evangelio es importante mantener la integridad del mensaje. Por eso, si usted se siente privilegiado de compartir, también entienda, comprenda y analice la responsabilidad de prepararse. Prepararse para que usted pueda presentar con integridad el mensaje del Evangelio. Para que no ande cambiando, para que no ande forzando, para que no se invente. Mucha gente utiliza su experiencia como doctrina
y está llevando a compartir un evangelio totalmente errático. Aquellos que venden en el evangelio que Dios solo es amor y amor y amor. ¿Y dónde queda la justicia? La justicia de Dios que tenía que ser satisfecha en Cristo Jesús. Ay, es que Dios es amor y como Él es amor, todo me perdona. Y yo puedo vivir disfrutando de esta vida hasta el último segundo y ahí me arrepiento. Cuidado, amado hermano, con andar realmente tergiversando la palabra de Dios. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo retener la forma de las sanas palabras. Lea conmigo el versículo 13 y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén. En otras palabras, este término en el griego es aferrarse de o tenerlo firmemente. Firmemente. Sustantivo de forma en el mismo griego, cuya raíz significa la marca o la huella dejada por algo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. En otras palabras, lo que le está diciendo el apóstol Pablo es que hay un bosquejo, un esbozo de la sana palabra que Dios ha dejado al alcance nuestro hoy por hoy. Retén, guarda esas palabras, no las estés forzando, no las tergiverses. Mire lo que le dice en el capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso, amado hermano, si no se tiene celo del púlpito, si no se tiene realmente celo a quién se está delegando para la enseñanza, mañana más tarde estaremos en serios problemas, en serios problemas. ¿Cuánta gente está comercializando, está vendiendo el evangelio sin mayor reparo? No podemos entregar los espacios de enseñanza ni de predicación a neófitos en la palabra. Hay que prepararse para poder retener y guardar las sanas palabras que el Señor ha dejado para compartirlas. Timoteo lo que tenía que hacer era asegurarse de no salirse de las líneas del verdadero evangelio que había recibido por encargo. El Señor nos encarga a todos sus seguidores. Hay que guardar, amados hermanos. Tenemos que tener celo de lo que vamos a compartir. ¿Cuánta gente en las redes sociales escucha tantas cosas? En ciertos canales hay una mezcla de todo y la gente se confunde. Comienzan a hablar de una cosa y terminan con otra. Y muchos seguidores de estas líneas de comunicación se están alimentando. Y cuando usted se da cuenta en una conversación, le salen con unos errores que realmente traen tristeza a nuestro corazón. Porque desechan la sana doctrina y corren detrás de fábulas. Y esas fábulas las quieren compartir. Y esas fábulas las quieren inmediatamente compartir. ¿Por qué no comparten lo bueno? ¿Por qué no comparten la palabra? ¿Por qué no se comparte lo que Dios nos ha dado para compartir? Es que, pastor, usted habla del pecado y el pecado realmente a mí no me interesa. ¿A quién le interesa que la palabra le confronte el pecado? De repente hay adulterio, hay fornicación, hay vicios, hay de repente, otras malas prácticas que aunque hoy en día la sociedad las vende como mentiras blancas o cosas muy ínfimas, y no se da cuenta que el Señor le llama pecado. Cuando al pecador le dice que la paga del pecado es muerte, sale corriendo y dice: aquí no me quedo, aquí me molesta el aire, me molesta la banca, me molesta el que está al lado, me molesta el pastor, y se fue. Pero llega a un lugar
en donde se ve ahí, en cambio, que de repente ven acá, que todo te va a ir bien, que todo va a ser prosperidad, que todo va a ser lo de acá y lo de allá. Sin embargo, esas personas ahí nunca le hablan que si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay posibilidad alguna de que Cristo Jesús haya entrado para perdón de pecado. Hay gente que cree que solo actuando bien le va a ir bien. Hay gente que aún cree, amados hermanos, aún cree que sin Cristo es posible ir al Padre. Hay gente todavía aún que cree aquí en este medio que hay que escuchar a todas las religiones. Ya para el 2022, para su información, se va a inaugurar en el Medio Oriente aquella religión única mundial, donde hay representaciones de las 3 religiones más fuertes en el mundo. Entre esas el cristianismo. Se acerca cada vez más y más la gran apostasía. Que lo que vemos en estos momentos son ensayos, y el diablo está consciente de que al ser humano le encanta escuchar las fábulas. Se habla de un nuevo gobierno mundial, se habla de una única religión mundial que ya tiene su sede, que por cierto es hermosa, muy hermosa. Y mucha gente se va a vislumbrar y va a darse cuenta de la oportunidad que tiene de ser parte también de aquella religión mundial. Pero el Señor es muy claro, el Señor es muy claro, lo único que quita el pecado, la sangre poderosa de Cristo Jesús. He ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra posibilidad, amado hermano y amigo que me escuchas en este día, de llegar a Cristo, de llegar al Padre fuera de Cristo Jesús. No hay posibilidad. El camino, la verdad y la vida es solo Él. Y por eso finalmente estas acciones nos llevan a nosotros a guardar el buen depósito. Y dice el versículo 14 de 2 de Timoteo 1, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es increíble, mis amados hermanos, que tú y yo estamos llamados hoy, a pesar del tiempo transcurrido, más de 2000 años, se predica el Evangelio y hoy el Señor sigue diciéndole a la iglesia, guarden el buen depósito. Como un soldado guarda un prisionero, como un policía guarda un tesoro, Timoteo tenía que guardar el tesoro del Evangelio. Tú y yo estamos llamados a guardar el tesoro del Evangelio. La palabra depósito en griego apunta a algo que ha sido colocado en la tierra a los pies de Timoteo y que él ahora debe de guardar con su vida. Guardar el buen depósito nos invita a nosotros a mirar que la única manera de hacerlo hoy por hoy, como se lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, tienes que guardarlo con la fe. Con la fe. No es suficiente compartir, no es suficiente predicar el Evangelio. Hay que tener fe en el Evangelio. Hay que tener fe. Porque no tiene sentido cuidar lo que no se cree. ¿Usted cree en el Evangelio? ¿Usted cree que es el plan de salvación, la buena noticia de amor y perdón para todo aquel que se arrepiente? Juan 3:16. ¿Usted cree en el Evangelio? Para guardar el depósito hay que hacerlo con fe, creer, pero también hay que hacerlo con amor. Con amor. Este versículo 13 lo vamos a leer a continuación y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Con fe y con amor. No es suficiente servir a Dios, hay que amarlo. Y amar es darse por completo. Hay que amar a Dios. Si no tenemos amor, ¿de qué vale lo que hacemos?
Amor por Dios, amor por el prójimo. Usted ama a su prójimo. Usted lo ama de verdad. Usted ama al prójimo. Dígale al hermano que está al lado, te amo en Cristo. Amar al prójimo es mucho más que decir te amo. Es demostrar que amamos al prójimo. Usted ama a todos los ecuatorianos, a todos los extranjeros en este país. Si usted ama realmente al prójimo, usted va a orar también por el prójimo. Usted va a orar por las autoridades. Usted va a orar para que el Ecuador sea bien gobernado, para que el presidente que hoy está al frente de este país tenga la luz de Cristo en su vida, que Dios haga resplandecer la luz del Evangelio en él, que sea un hombre lleno de sabiduría y de temor a Dios para guiar bien a los ecuatorianos. Usted ama al prójimo, ore. No solamente lo diga, también vívalo. Pero también otra manera de guardar nos hace ver es con el Espíritu Santo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con fe, con amor, lo hacemos con el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a cumplir la tarea encomendada. El Espíritu Santo de Dios. Estas cosas tenemos que examinarlas profundamente. Pero finalmente, estas acciones nos llevan a sufrir por el Evangelio. Finalmente, versículo 12, dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo estaba dispuesto a todo. El apóstol Pablo entendía la realidad de aquellos tiempos. Y en estos tiempos también vivimos tiempos de guerra, tiempos de dolor, de sufrimiento, tiempos de desesperanza. Y Timoteo fue exhortado por el apóstol Pablo y él lo demuestra con su propio ejemplo, tal como lo hemos leído. Aquí al final debemos de notar que el apóstol Pablo no se queja de estar en la cárcel, no se queja de la mala comida de la cárcel. Él estaba dispuesto a sufrir todas las condiciones y la inclemencia a causa del Evangelio de Cristo Jesús. En estos tiempos el Evangelio ha sido distorsionado. El Evangelio de Cristo ha sido comercializado, ha sido fragmentado y ha sido forzado por hombres sin escrúpulos de las mismas tinieblas que hoy en día andan con sus fábulas engañando a quien más puedan. Y por eso el Señor le recuerda a la iglesia que debemos de estar prestos a defender las buenas noticias que el Eterno ha dejado para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos y amigos, vivimos en días en donde el engaño y la apostasía cada vez toma más fuerza, más fuerzas. Y si usted no se prepara como un buen discípulo, seguidor, siervo y soldado de Cristo, ¿cómo va a presentar defensa? Si usted mismo no cree lo que predica, si usted mismo no vive lo que predica, estamos en serios problemas. Estamos llamados en todo tiempo y en todo momento a hacer lo que Dios nos envió. Y debemos de tener finalmente que no solo estamos dispuestos a servir al Señor porque es una causa justa, sino porque también de todo corazón lo puedo decir y sin interés alguno, hay una recompensa para todos los siervos del Señor y está pronta a llegar. Vamos a cambiar de posición. Yo quiero que en esta mañana examinemos nuestras vidas. Que en esta mañana usted pueda ponerse de frente consigo mismo y mirar su vida. Si realmente estamos defendiendo las buenas noticias del Eterno.
Comienza mirando a tu alrededor. ¿Estás defendiendo las buenas noticias que el Eterno ha dejado con tu propia familia? Tú puedes mirar en esta mañana si lo estamos haciendo en el matrimonio, en la familia. Usted puede sentarse un momento cada día al final del mismo y decir: he peleado la buena batalla. Estamos realmente viviendo la vida espiritual como Dios manda hacerla, con una fe innegable, una fe verdadera. Lo estamos haciendo realmente con pasión. Hay pasión del alma en mi servicio a Dios. Hay vehemencia y amor por lo que hago para el Señor. Si usted está viviendo la vida espiritual con esa fuerza que solo puede provenir del Espíritu Santo, amado hermano y amigo, hoy te invito a que lo hagamos en esta mañana maravillosa de bendición. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos. Te damos la honra, la gloria y el honor a ti, mi Dios y mi Rey. Porque hoy, Padre bendito, una vez más desafías a tu iglesia a estar con un corazón predispuesto a defender las buenas noticias que tú has dejado para la humanidad. Ayúdanos, mi Dios y mi Rey. Ayúdanos, Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, a hacer las cosas como tú demandas. Mi Dios, mi Rey y mi Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Dios eterno, Dios de bondad y Dios de justicia. Agradecido, Señor, porque solo tú puedes, por medio de tu Espíritu Santo, animarnos a buscar cada día en nuestra vida espiritual si estamos preparándonos para cumplir con estas acciones, Señor, mi Dios amado, que son necesarias: conocer el Evangelio, testificar el Evangelio, guardar integralmente ese Evangelio que tú nos has dejado para compartirlo. Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, ¿cómo no darte la honra y la gloria a ti? Santo, santo, santo eres tú, Yahweh, Dios todopoderoso, digno de ser alabado, digno de ser glorificado, en el nombre de Jesús. Mi Dios, mi Rey y mi Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, honor y alabanza. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Que esa palabra poderosa que ha descendido de lo alto cale en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que sea un rema en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén y amén.